Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver el tema de adoctrinamiento en las escuelas. En varias escuelas desde hace tiempo, sin consentimiento de los padres de familia, se ha iniciado un adoctrinamiento en la ideología de género, con libros o sin libros. Muchos directores y maestros lo pueden confirmar. Una dinámica que se utiliza en las escuelas es poner ropa o artículos que utilizan mujeres y hombres al centro para que los niños y las niñas elijan con qué se sienten más identificados. Supuestamente esta dinámica se realiza, pues ya sabes, ¿no? La supuesta teoría para romper prejuicios de género, la palabra inventada por la ONU, que desea implantar hasta 112 géneros, y pues para que los niños con disforia de género se sientan libres de ser lo que se supone quieren ser. Esto me recuerda a un famoso experimento cinética que se realizó por el psicólogo Zimbardo, investigador del comportamiento, y su experimento consistió en simular una cárcel, la cárcel de Stanford. Pero un dato que llama mi atención respecto a dicho experimento es que a los jóvenes que serían tratados como prisioneros debían vestir solo batas de muselina, sin calzoncillos y sandalias con tacones de goma, que Zimbardo escogió para forzarles a adoptar posturas corporales no familiares y contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación. Se les designaría por números en lugar de sus nombres y pues estos números estaban cosidos en sus uniformes. Además debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas, a semejanza de los reclutas en entrenamiento. Además llevarían una pequeña cadena alrededor de sus tobillos como recordatorio constante de su encarcelamiento y opresión. Pocos días después, los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló un salpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse de que su libertad condicional en dicho experimento había sido rechazada. Los llantos y pensamientos desorganizados se volvieron comunes entre los prisioneros. Dos de ellos sufrieron traumas tan severos que fueron retirados del experimento y reemplazados. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, la personalidad se termina de desarrollar pasada la adolescencia y cabe mencionar que en nuestro tiempo la madurez es más tardía. A la edad infantil es normal la alta admiración hacia personas de nuestro mismo sexo, héroes, maestros, artistas, es parte de la identificación que sentimos hacia el mismo sexo. Esto madura durante la adolescencia. Los niños hoy en día son bombardeados con bastantes mensajes que van de acuerdo a la ideología de género, especialmente en las caricaturas. Los niños están en etapa de desarrollo psicoafectivo, por ejemplo. Un acoso por parte de un adulto o abuso puede confundirles y herir su afectividad fuertemente. Como te platicaba del experimento, el escenario, aunque a menor escala, pues se asemeja en el sentido de que tus hijos están en un plantel encerrados y respecto a esta dinámica de vestuarios donde ellos están solos y la autoridad, en este caso el maestro, que dirige dicha dinámica, les dice que deben vestirse de esta manera. ¿Recuerdas cuál era el fin de Zimbardo al poner a los prisioneros las batas, sandalias de goma con tacones, sustituir el nombre por un número y las medias en la cabeza para simular que estaban rapados? Exacto, contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación, o sea, ese sentimiento de confusión y vulnerabilidad a su identidad. Si esto afectaba en el estado de ánimo de los jóvenes que voluntariamente se sometieron a dicho experimento, imagina a un infante que está solo en un instituto por horas con personas adultas que le están diciendo que debe vestirse como mujer o como hombre, contrario a lo que es. Si un niño cae en el engaño, entonces el Estado tomará cartas en el asunto si procede la ley de niños trans, que ojalá no pase, y tu hijo podría ser apartado de ti si te opones al procedimiento de cambio de género. A continuación, te comento lo que piensa el Colegio Americano de Pediatría al respecto. El Colegio Americano de Pediatras insta a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionan a los niños a aceptar como normal una vida de personificación química y quirúrgica del sexo opuesto. La realidad se determina en base a hechos y no a ideologías. 1. La sexualidad humana es un rasgo biológico binario objetivo, XY y XX. Son marcadores genéticos de salud, no marcadores genéticos de un trastorno. La norma para el diseño humano es la de ser concebido como hombre o como mujer. La sexualidad humana es binaria por diseño y su intención obvia
es la reproducción y el florecimiento de nuestra especie. El principio es evidente. Los trastornos de diferenciación sexual son extremadamente raros. Incluyen, pero no se limitan, a la feminización testicular y a la hiperplasia suprarrenal congénita, y son desviaciones médicamente identificables de la norma binaria sexual y justamente reconocidos como trastornos del diseño humano. Los individuos con trastornos de diferenciación sexual no constituyen un tercer sexo. 2. Nadie nace con un género. Todo el mundo nace con un sexo biológico. Género, es decir, la conciencia y el sentido de sí mismo como masculino o femenino, es un concepto sociológico y psicológico, no objetivamente biológico. Nadie nace con una conciencia de sí mismo como hombre o como mujer. Esta toma de conciencia se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos de desarrollo, puede desviarse debido a las percepciones subjetivas, las relaciones y las experiencias adversas que experimente un niño desde y a partir de su infancia. Las personas que se identifican a sí mismas como teniendo la sensación de pertenecer al sexo opuesto o a algún punto intermedio no componen un tercer sexo. Siguen siendo biológicamente hombres o biológicamente mujeres. 3. La creencia que tenga una persona de ser algo que él o ella realmente es no se constituye. En el mejor de los casos es un signo de pensamiento confuso, cuando un niño que por lo demás es biológicamente sano cree que es una niña, o una niña que por lo demás es biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Estos niños sufren de disforia de género. La disforia de género, anteriormente conocida como trastorno de identidad de género, es un trastorno mental reconocido en la más reciente edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5. La teoría psicodinámica y la de aprendizaje social nunca han sido desmentidas. 4. La pubertad no es una enfermedad y el uso de supresores hormonales en la pubertad puede ser peligroso, sea de carácter reversible o no. El bloqueo hormonal de la pubertad induce a un estado de enfermedad, la ausencia de la pubertad, e inhibe el crecimiento y la fertilidad de un niño que previamente estaba biológicamente saludable. 5. De acuerdo con el DSM-5, hasta el 98% de los varones con confusión de género y el 88% de las niñas con confusión de género eventualmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad de manera natural. 6. Los niños que utilizan supresores de la pubertad para personificar al sexo opuesto requerirán el uso de terapia de reemplazo hormonal en la adolescencia tardía. La terapia de reemplazo hormonal está asociada con peligrosos riesgos para la salud que incluyen, pero no se limitan, a presión arterial alta, coágulos en la sangre, accidente cerebrovascular y cáncer. 7. Las tasas de suicidio es 20 veces mayor en los adultos que usan terapia de reemplazo hormonal y que se someten a cirugía de reasignación de sexo. Incluso en Suecia, que se encuentra entre los países que brinda mayor apoyo a los LGBT. ¿Qué persona compasiva razonable sería capaz de condenar a los niños pequeños a este destino sabiendo que después de la pubertad hasta el 88% de las niñas y el 98% de los niños eventualmente aceptarán la realidad y alcanzarán un estado de salud física y mental? 8. Condicionar a los niños en la creencia de que una vida de suplantación química y quirúrgica de su sexo es normal y saludable es abuso infantil. Avalar la disforia de género como normal a través de la educación pública y de políticas legales confundirá a los niños y a sus padres, lo cual conlleva a un mayor número de niños que acuda a clínicas de género, entre comillas, en las cuales les administrarán supresores hormonales. Esto, en consecuencia, prácticamente garantiza someterse a toda una vida bajo los efectos cancerígenos y diversamente tóxicos de las drogas de reemplazo hormonal y que, como jóvenes adultos, muy probablemente considerarán la innecesaria mutilación quirúrgica de partes sanas de su cuerpo. Hasta aquí terminamos con los 8 puntos con los que el Colegio Americano de Pediatría condena la ideología de género como un abuso infantil. Te recomiendo que veas el video ¿Por qué se quiere reventar a la familia?, donde se habla más a fondo sobre la atracción al mismo sexo. Ahora analicemos el caso que cuenta este padre de familia en Argentina para que te des cuenta lo que pasa
o puede pasar en las aulas si continuamos permitiendo que esto avance. Todo por resistir a la ideología de género, a la degenerada ideología de género que nos quieren imponer. Una maestra de jardín publica en su cuenta de que en la salita de 5 años le puso brillitos a todos los nenes y nenas del aula. Y un nenito de 5 años le dijo: señor, yo soy varón, no me ponga. Y ella, ante esa respuesta, le puso 3 veces más de brillitos, diciendo que de esa manera le enseñó que no hay sexos y no hay juguetes de nenes y de nenas. Asco siento, es aberrante. Prefiero ir preso, prefiero quedarme solo, prefiero que me bloqueen del Facebook y de la vida si quieren. Nunca voy a aceptar lo degenerados que son los políticos que apoyan esto, los movimientos feministas que lo impulsan, la izquierda, el marxismo cultural. El varón es varón, la mujer es mujer. Y cuando sean grandes, que se autoperciban como quieran. Pero de niños, no. Yo no sé si tú te enfrentaste a un profesor en universidad o en la preparatoria, pero sí que se requiere valor. Imagina a un niño de 5 años ignorado o burlado por la que es su maestra, exhibido ante sus compañeros por expresar lo que muy probablemente le enseñaron en casa, solo, contra un adulto que le pone más brillitos para que no se le ocurra otra vez expresar que no quiere brillitos de colores. ¿Por qué le hacen la guerra a los padres que dejan a sus hijos en las escuelas solos mientras ellos trabajan? Me molesta mucho pensar cómo se sintió este niño delante de su maestra burlado e ignorado en su petición. Muchas personas ideologizadas y progres ni hijos tienen. Otros creen que realmente están enseñando algo positivo con estas ideologías en las instituciones educativas. Essentially, transgender ideology holds that people can be born into the wrong body. It's simply not true. We can demonstrate this by looking at twin studies. No one is born in the wrong body. So to take that lie and essentially indoctrinate all of our children from preschool forward with that lie, we are destroying their ability for reality testing. Okay, so this is cognitive and psychological abuse. I want to say just a little more about that. And the reason it's destroys the reality testing is because although children age 3, preschool age, most can correctly identify as I am a boy or I am a girl, most children will not understand that a boy grows into a man and stays a man, or that a girl grows into a woman and stays a woman. Sexo y género no es lo mismo. El género es un eufemismo, una palabra inventada años atrás para la manipulación de políticas, leyes y personas. La ideología de género busca confundir la identidad de las personas en relación con su sexo. Uno de los absurdos de la ideología de género es que todos los géneros están permitidos menos el sexo, hombre o mujer, con el que nacimos. Este está prohibido, pero si alguien del sexo contrario lo quiere, sí lo puede escoger. Un comentario muy cierto que escuché en las redes es que el género bisexual siempre les echará en cara que solo existen 2 sexos, a los que esta ideología les hace la guerra. Y en realidad es un absurdo porque solo fomenta una inconformidad y guerra hacia sí mismo y hacia la naturaleza. XX o XY. Solo existen 2 sexos, hombre o mujer. Existe la intersexualidad o hermafroditismo, que como ya lo comentábamos en los puntos que describe el Colegio de Pediatría, estos son casos muy extraordinarios. Existe también la atracción al mismo sexo, que es la homosexualidad o el lesbianismo, y es eso, una atracción, un sentimiento que se puede dar por diversas causas. Y está la transexualidad, que es un trastorno de identidad sexual y debe tratarse como tal, o de lo contrario se le está negando la ayuda a la persona en caso de que la solicite. Y esto consiste, de acuerdo al CIE-10, en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto.
que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio y de deseos de someterse a un tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. Estos términos hasta aquí son claros y han sido objeto de estudio, pero ahora, con la imposición de la ideología de género, surgen sus nuevos eufemismos y ahora resulta que ser transgénero, esta palabra es clave para abrir la puerta a los más de 112 géneros que quieren inventar. Y en esto se cae a la estrategia política. Esta tergiversada educación sexual no ha avanzado como estos ideólogos quisieran porque generaciones pasadas de directores y profesores la han rechazado. Lo que hacen para quitarlos del camino es jubilarlos y luego meter profesores muy jóvenes con otra mentalidad y siguen insistiendo con cursos de género, de derechos sexuales, para promover su agenda, donde incluye el aborto. Esto no solo se hace en instituciones educativas, sino también de salud y de gobierno. Yo que también he trabajado o trabajo con textos de la ONU, con el tema de reuniones en la ONU, etcétera, etcétera, vemos que, por ejemplo, con la ideología de género es algo que está implantado desde la conferencia de Pekín, de principios del año 2000, hasta ahora, o con la Convención de Estambul, se empiezan en los textos, se dice que se tendrá que empezar a aplicar en políticas nacionales, políticas de ideología de género, de feminismo radical, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la gente piensa, cuando le llega el mensaje, que esto es un mensaje que es casual, que es un cambio natural de la sociedad, pero exacto, o digamos fortuito. Entonces, no hay nada fortuito. En política hay algo muy interesante que se llama la ventana de Overton, que no sé si habéis escuchado de esto. Claro. La ventana de Overton, resumiendo, es de lo imposible a lo político. Es decir, de cómo algo que es imposible que sea, se va primero creando una conciencia a través, por ejemplo, de cintas, de medios de comunicación, eso después pasa a debate social y eso después pasa a legislativo, por lo tanto siempre están financiando el aborto, la ideología de género, con el objetivo de reducir la población. Hay que lograr el apoyo de las comunidades educativas para transmitir este control natal a las generaciones venideras. Ese es el origen de la educación sexual y por eso esas palabras terribles de Guttmacher, la única forma de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Así se llama, como les puse en esa diapositiva, el informe de los libros argentinos, que hay muchos que hablan sobre esto. Hay uno muy bueno que acaba de escribir José Corrachino, que se llama Aborto y Geopolítica. Aborto y Geopolítica, donde está desarrollado todo el comentario sobre el origen de la educación sexual. Entonces, por supuesto, ellos tienen que tener mecanismos de control y de imposición. Para eso crea el Fondo de Población de Naciones Unidas. Si recuerdan, no sé si acá ha venido Amparo Medina, esta querida amiga que fue guerrillera, y cómo recibía fondos del Fondo de Población para hacer en las filas marxistas revolucionarias, hacer legalizar el aborto en las poblaciones que invadían. Entonces, este Fondo de Población de Naciones Unidas se crea para controlar la imposición del aborto en nuestros países dominados y lo hacen a través de las conferencias llamadas Conferencias de Población y Desarrollo, las conferencias de la muerte, que se hacen cada 10 años. La primera fue en 1974 en Bucarest, la segunda se hizo en México en el año 84, la tercera donde participamos fue en El Cairo en 1994. ¿Por qué les recuerdo estas fechas? En 1974 ustedes tenían el crecimiento económico más grande de América, la velocidad era superior a la de los Estados Unidos. Inmediatamente, por esta política que estamos viendo ahora, se baja el documento de educación sexual, población y desarrollo, y el eslogan que se repartió en México fue: las familias pequeñas son más ricas, viven mejor que las familias grandes. Bajaron de 6 hijos por mujer a 2 y se detuvo inmediatamente. Cuando ustedes superponen las dos curvas, la velocidad de desarrollo económico de México se estacionó y ahora son, aunque ricos todavía, un país dependiente. El secretario de Estado, Henry Kissinger, el que les mencioné al principio, hace un informe que se denominó, recuerden este título, Implicancias del crecimiento poblacional
para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Ahí nomás al inicio dice que las posiciones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Hay que cambiar costumbres y creencias, y hay que educar y estimular a los dirigentes. Más adelante dice, hay que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Nuestra finalidad no es brindar un servicio, sino lograr claras metas demográficas. Y al final del informe dice, durante el siglo XXI, Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria. Esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Clarito como el agua. Es Kissinger el que está diciendo la única verdad que existe, que es que la población genera riqueza. Después de esta charla, cuando miren el mapa mundi, el mapa del mundo, verán que los países más ricos son los más densamente poblados. Mira, te voy a decir algo. Si alguien ha aprovechado los aportes y hallazgos de la psicología social, psicología de grupo, psicología del comportamiento humano, el efecto de la persuasión por medio de la propaganda, etc., son poderosos ideólogos que dirigen la ONU y que buscan imponer su agenda ideológica para fines políticos, de control y natalidad. Y usan la propaganda, el adoctrinamiento a través de los medios de comunicación, entretenimiento y de la educación para modelar el comportamiento de las masas y su pensamiento. En su artículo de los estudios comparativos de Juan Ignacio Piovani y Nora Krausik, nos dice, la presencia de la educación comparada en las instituciones oficiales, por ejemplo, ministerios de educación, organismos multilaterales como la UNESCO, que se han ocupado de promoverla, o think tanks de muy diversas orientaciones políticas e ideológicas, muchas de estas investigaciones, principalmente las del Banco Mundial, han buscado legitimar la uniformidad de las agendas educativas en América Latina, a través de la homogeneidad del diagnóstico de los respectivos sistemas educativos. Esas mismas agendas han sido incluso exportadas a otras regiones, por ejemplo, África. Son estudios que retoman la perspectiva funcionalista de la educación comparada de la década de los 50, principalmente en los Estados Unidos. Así, los organismos internacionales fueron importantes inductores de las reformas educacionales llevadas a cabo en el periodo en América Latina, pero también en la producción de conocimiento como dispositivo regulador y de gobernanza. Aquí podemos ver que, aunque este artículo habla solo sobre la educación comparativa, nos informa cómo es que trabaja la educación global. En el libro Psicología Social, Cultura y Educación, capítulo 11 de la persuasión y cambio de actitudes, se nos dice, los fenómenos de influencia social son mecanismos poderosos para el cambio de actitudes. Se entiende por influencia social aquella acción realizada que tiene como fin modificar las cogniciones, afectos y o conductas de una persona o grupo con respecto a un objeto actitudinal determinado. Según Perloff, en el 93, la persuasión sería aquella actividad por la que el emisor intenta suscitar un cambio de actitudes, creencias y acciones del receptor o receptores a través de la transmisión de un determinado mensaje que es susceptible de ser aceptado o rechazado por este último. Por otro lado, una publicación de Miguel Ángel Martín Cardava y Gaspar Bradley en una revista de sociología titulada Buscando la inclusión de las minorías en un contexto multicultural, dice, a su vez, fuera de las aulas, y a un nivel más general, otra estrategia de carácter global que ha mostrado una gran capacidad para influir en la opinión pública de cualquier sociedad es aquella que se basa en el uso de los medios de comunicación de masas. Desde los primeros estudios acerca de los posibles efectos de la propaganda, Hovland, en el 49, quedó clara la capacidad de que los mensajes colectivos poseían para modelar las opiniones y las actitudes grupales de los miembros de la sociedad en ambas direcciones, tanto para fomentar el prejuicio como para reducirlo.
Entre los distintos empeños para reducir el prejuicio a través de los medios de comunicación podemos encontrar campañas educativas, entertainment education, campañas publicitarias en televisión, en radio y en vallas. A su vez, las series de ficción emitidas a través de la televisión o de la radio pueden ser empleadas para intentar establecer de un modo explícito normas sociales de igualdad y tolerancia o para expresar dichas normas de un modo que los espectadores puedan inferirlas con facilidad del comportamiento de los personajes, del mismo modo que las infieren de los demás miembros de la sociedad. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que seamos una sociedad prejuiciosa? Obviamente no, pero que sí distingas que hay una fuerte propaganda por cambiar el comportamiento y pensamiento de las masas que se lleva trabajando tiempo atrás y no es precisamente para el bien de los homosexuales. Toda persona debe ser respetada por lo que es, su dignidad humana. Y nadie tiene por qué burlarse de las preferencias sexuales de nadie. El problema es que el prejuicio para estos ideólogos solo importa cuando se trata del tema de género y migración. Y esto no debe ser así, aunque se disfrace de inclusión. Es muy fácil que tú me digas, ay, por favor, si yo veo violencia en las series y medios de comunicación, no quiere decir que yo lo vaya a replicar. Pues tú piensas esto y pues ellos encantados, contentos de que tú pienses así. Un gran favor que haces a tus hijos es apagar la televisión, porque verdaderamente han sido y están siendo adoctrinados. Cuando tú te haces crítico ante estos mensajes, es una pérdida millonaria para estos ideólogos. Cuando tú empiezas a discernir y analizar los mensajes con los que se te bombardea para dirigir tu comportamiento, entonces vamos venciendo en esta guerra que impone un pensamiento único. Pero tú dices, a mí no me va a pasar. O sea, ¿qué crees? ¿Que escuchar todo el día pornofonía del reggaetón, crees que no genera un efecto en el comportamiento humano? Seamos sinceros y observa la sociedad. Observa a los adolescentes. Para ellos les parece imposible ser fiel a una pareja. Claro que genera efecto. Lo mismo las películas, videojuegos y series de televisión. Yo he observado que las personas asiduas a la televisión ya no se dan cuenta de la violencia que ven. Ya no les genera horror. La mayoría de los programas que ven son de situaciones estresantes, deprimentes, trágicas. Tampoco distinguen las escenas eróticas y carecen del discernimiento para distinguir qué programas son aptos para infantes. El morbo de las escenas de violencia y sexo generan cierta adicción. Mira, hay imágenes o mensajes que aparecen en las caricaturas que a mí no me gustan. Y yo sé que podrás decir, entonces todo es malo. Pues no. El mensaje de este video es que tomes la responsabilidad que tenemos sobre las generaciones jóvenes de nuestro país y actuemos ante la manipulación que se realiza a través de los medios de entretenimiento y educación. Necesitamos nuevos artistas como Francisco Gabilondo Soler, que realizó un cri-cri. Aquellos artistas que realmente velaban por la inocencia de los infantes y de la conservación de los valores de nuestra sociedad. Hay que abrirnos paso en medio de esta imposición cultural. Este adoctrinamiento sexual en las escuelas promueve la pornografía. Gabriele Kubi, en su libro Revolución Sexual Global, nos explica las consecuencias psicológicas del consumo de la pornografía. Algunas de ellas son: los usuarios duros de pornografía muestran 3 a 6 veces la tasa de sexo con animales, sexo con niños y violencia sexual. Son 3 veces más propensos a cometer el abuso sexual o violación y son más propensos a querer hacer ellos mismos lo que han visto. Es bien típico que cuando una persona empieza a cuestionarse este adoctrinamiento que se está dando en los niños, pues te empiecen a decir, uy, es que eres un retrógrada, que no quieres la educación sexual y bla, 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 bla. Todo ese choro, ¿no? Pero pues obviamente no es así. Es que también los padres de familia tienen un derecho a educar a sus hijos y también es cierto que si realmente fueran datos científicos, pues yo creo que la mayoría apoyaríamos todo esto. Lo rechazamos porque no es así. También hay que respetar cada etapa del ser humano. Y los niños no tienen por qué estar consumiendo hormonas o consumiendo material pornográfico. Los niños no necesitan que se les esté insistiendo en que deben tomar píldoras anticonceptivas, en que deben de usar condón, cuando en realidad ni siquiera tienen la madurez física para el acto sexual. Esto pareciera que prepara la pedofilia.
En todos los países donde se reparten condones en abundancia y anticonceptivos al por mayor, incrementa los embarazos en adolescentes, no los disminuye. Al contrario, promueve la promiscuidad en los adolescentes que carecen de la madurez para tener relaciones sexuales. Sé custodio de ti mismo por salud mental y de los seres de los que eres responsable. No te llenes de basura. Alicia Rubio, madre de familia en España, en cuanto se dio cuenta de esta manipulación ideológica mientras era docente, se ha dedicado a denunciar esta ideología. Escribió el libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres. Se hizo objetora de conciencia, ella y sus hijos, da conferencias y ahora ha llegado a ser diputada con el fin de hacer frente a estas ideologías. Me encantaría que entendieras que el único que puede hacer la diferencia en la vida de tus hijos eres tú. Que el único que puede dar batalla ahora por la defensa de una verdadera educación y formación humana para tus hijos eres tú, y lo ideal sería que te unieras con más padres de familia para agotar todas las estrategias que puede haber en tus manos. Existen padres que se unieron y que han optado por dar clases a sus hijos en sus hogares. Si no hay esta vía en tu país, deberías estar trabajando para que exista. Seguido escuchamos: los muchachitos de ahora ya no son como los de antes. Pues no van a ser después de 50 años de basura en los medios de entretenimiento. Difícilmente lo serán. Aunque se imponga una educación global, incluso en los colegios, por orden de las autoridades políticas, si amas a tus hijos, muy probablemente quieres lo mejor para ellos y no te gustaría que fueran confundidos para que en la adolescencia o adultez sufran heridas emocionales que no eran necesarias o que tomen decisiones incorrectas a temprana edad. Y aún más, si eres creyente cristiano, sabrás que se te pedirá cuentas de aquellas almas a tu cargo. Estamos perdiendo todo porque atacan la familia. Los varones nacen con pito y las mujeres nacen con vagina. Hay gente mucha más capacitada que yo para explicarlo, biológicamente, científicamente y psicológicamente. Pero a mí, por más que me lo expliquen de 1000 formas y existan 1000 leyes, nunca me van a cambiar la manera de pensar. Y gracias a Dios, creo que del otro lado hay varios. Tenemos que resistir, de pie, como sea, utilizando las herramientas y las armas que tengamos, democráticas, legales, pero actuando. No votemos a ningún abortista, no votemos feministas, no votemos ideología de género, porque vienen por nuestros hijos. A mí que no me los toquen. Te recomiendo que veas el video de ¿Por qué reventar a la familia?, que completa muchas cosas que se han dicho en este. Y pues te dejo la bibliografía que puedes consultar respecto a la información de este video.